Ecuatorianos, ecuatorianas, el Ecuador tiene la necesidad de un nuevo pacto político y social que le permita salir de la grave crisis política en la que se encuentra y que lamentablemente cada día se profundiza. Debemos avanzar hacia una solución que ofrezca esperanza a las familias ecuatorianas de un porvenir de bienestar y tranquilidad. Una solución que además responda a la aspiración mayoritaria de poner fin a una confrontación irracional e inútil. La confianza que me dieron con su voto la asumí con humildad, convencido de que ser presidente de la República es un honor sin comparación y es la mayor oportunidad de servicio al que puede aspirar un ciudadano. Desde el primer día de mi gobierno he ejercido con responsabilidad el poder que me confirieron, entendiendo sus derechos como los fines y los límites que todo mandatario debe cumplir. Ese mandato implica tomar las decisiones adecuadas y necesarias que cada momento histórico demanda. Hoy es un día en el que tengo la obligación de dar una respuesta a la crisis política que tiene entrampado al Ecuador, escuchando a ustedes, a los mandantes, a los ciudadanos que son los reales depositarios del poder. Ciudadanas, ciudadanos, ante ustedes comparezco para decirles que no es posible avanzar, resolver los problemas de las familias ecuatorianas, enfrentar los profundos desafíos a los que nos somete la inseguridad y el terrorismo, con una asamblea que tiene como proyecto político la desestabilización del gobierno, de la democracia y del Estado. Desde el inicio de mi gestión, en 4 ocasiones, un sector de la política nacional ha intentado deponer al gobierno democráticamente elegido. En junio del 2022, cuando recién el país empezaba a salir del encierro que provocó la pandemia por el COVID-19, sectores violentos paralizaron el Ecuador durante 18 días. Esta paralización fue el pretexto para que la oposición en la Asamblea Nacional intentara la destitución del presidente de la República bajo el argumento de conmoción interna. La protesta violenta y la Asamblea se juntaron para poner en jaque la democracia ecuatoriana. Millones de dólares en pérdidas para la economía y una grave herida a la institucionalidad. Como no les alcanzaron los votos para destituirme, procuraron que el Consejo Nacional Electoral les entregara los formularios para recoger firmas, porque al entender de estos sectores políticos, yo no había cumplido con mi plan de gobierno con el que gané las elecciones presidenciales. Resulta inaceptable que se pretenda que un gobierno cumpla con su agenda de desarrollo planificada para 4 años en apenas 12 meses. Este proyecto desestabilizador subió de nivel con el bloqueo de las iniciativas legislativas presentadas por el Ejecutivo. Las propuestas para impulsar el desarrollo de oportunidades, para atraer inversión internacional y para garantizar la educación superior de miles de jóvenes ecuatorianos están archivadas. Otros proyectos, como la Ley de Recursos Hídricos, han sido relegados de la agenda legislativa. En cambio, propuestas que dieron trámite
como la ley de uso progresivo de la fuerza, tienen absurdos, como la norma que obliga al policía a esperar que le disparen primero en lugar de repeler de forma inmediata una amenaza que pudiera salvar la vida de un ciudadano o la suya propia. Todos los esfuerzos del Poder Legislativo están enfocados en desestabilizar al gobierno con un juicio político infundado. Ahora mismo promueven un supuesto delito de peculado por omisión que no existe en nuestra legislación, con el que quieren asegurar que soy responsable político por no haber actuado frente a un presunto caso de corrupción en la empresa petrolera Flopec. Se trata de un contrato del 2018, 3 años antes de que yo asumiera la presidencia. Un proceso sin pruebas, contradictorio, confuso, ilegal e ilegítimo es el mecanismo para destituir al presidente. Han cambiado de acusación varias veces. Han violentado el dictamen de la Corte Constitucional. Han violentado la ley orgánica de la función legislativa. Lo que sea para alcanzar su objetivo. No se trata de la verdad o de luchar contra la supuesta corrupción o de defender los intereses del pueblo. De lo que se trata es de tomarse la presidencia de la República en su camino por usurpar todos los poderes del Estado. En eso son expertos. El control total que ya lo vivimos, viene acompañado de autoritarismo, persecución y corrupción. Los acusadores se han obsesionado por acabar con mi gobierno, impulsados por un sobrehumano rencor. Sin embargo, han sido incapaces de encontrar prueba alguna en mi contra, porque no hay nada que encontrar, absolutamente nada. Yo admito errores en mi gestión, pero soy un demócrata y he procurado que las soluciones sean siempre constitucionales y legales. Me he esforzado para que el diálogo político sea la herramienta que garantice gobernabilidad y estabilidad, que permitan a cada poder del Estado cumplir con sus atribuciones y responsabilidades. Pero el ataque a la gestión de este gobierno no tiene límites. Los ministros del Interior, Defensa, Salud, Inclusión Social, entre otros, han recibido más de 1.300 pedidos de información y han sido llamados a comparecer en más de 300 ocasiones en 2 años de gobierno. Hay ministros que han tenido en un solo día hasta 5 comparecencias. Han activado 14 juicios políticos para generar inestabilidad en el gabinete y entorpecer el trabajo del gobierno. Es inaceptable que gran parte del tiempo de los ministros y sus equipos esté dedicado a resistir el acoso político de la Asamblea Nacional, en lugar de gestionar la solución de los problemas de las familias ecuatorianas. Esto no es fiscalización, es una constante obstrucción que ha generado una grave crisis política y conmoción interna que se refleja en la casi nula confianza de la sociedad ecuatoriana en la Asamblea Nacional. Para dar una salida constitucional al Ecuador, he decidido aplicar el artículo 148 de la Constitución de la República, que me otorga la facultad
de disolver la Asamblea Nacional por grave crisis política y conmoción interna, para lo cual he firmado el decreto ejecutivo número 741. Además, he solicitado al Consejo Nacional Electoral la convocatoria inmediata a elecciones legislativas y presidenciales para el resto de los respectivos periodos. Esta es una decisión democrática, no solo porque es constitucional, sino porque le devuelve al pueblo ecuatoriano, a ustedes, el poder de decidir su futuro en las próximas elecciones. Esta es la mejor decisión posible, que nos abre el camino a recuperar la esperanza, la tranquilidad y permitirá al gobierno centrar todos sus esfuerzos en atender las necesidades de las familias ecuatorianas. A partir de hoy, sin bloqueos, el gobierno nacional expedirá una serie de decretos ley que cumplirán con el mandato soberanamente expresado por ustedes. He firmado el primer decreto ley de urgencia económica para reducir impuestos, fortalecer la economía de 460,000 familias ecuatorianas y que significará que cerca de 200 millones de dólares regresen a sus hogares. Este decreto ley será remitido a la Corte Constitucional para su dictamen. El Ecuador no se detiene. Los servicios públicos atenderán con normalidad. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional continúan garantizando seguridad con su labor diaria de enfrentar a la delincuencia y al terrorismo. El sector privado tiene todas las garantías para desarrollar sus actividades y seguir contribuyendo al crecimiento y desarrollo del país. Este es un nuevo momento para el optimismo. Construyamos juntos un futuro mejor para el Ecuador. Por último, invocando una vez más las palabras del presidente Jaime Roldós, termino este mensaje. Mi poder en la Constitución y mi corazón en el pueblo ecuatoriano. Que Dios nos bendiga a todos. Muchas gracias. Siete de la mañana, 14 minutos. Amigos televidentes, muy buenos días. Empezamos esta transmisión de Noticias 7, primera emisión, en un momento histórico para nuestro país. Acabamos de escuchar al presidente de la República, acompañado de todo su equipo, con sus ministros, dando esta información. El país que, como dijo el presidente, abre el camino para devolver la esperanza a los ecuatorianos con la firma del decreto 148 de la Constitución de la República de la muerte cruzado. Lautaro Andrade, muy buenos días. Hola María Mercedes, buenos días, amigos televidentes, radioescuchas. Efectivamente, esto es algo histórico. Desde 1979 que retornamos a la democracia, un presidente no se había visto en la necesidad
de la disolución del Congreso, de la Asamblea o del órgano legislativo, como sea que se llamara. En este caso, pues sabemos que es Asamblea Nacional. El presidente ha aplicado este artículo 148 de la Constitución, que lo llamamos muerte cruzada, pero en la Constitución se llama disolución de la función legislativa por 3 causales. La que ha aplicado el presidente, y ya lo vamos a leer, es la de grave conmoción interna. De hecho, en mis manos, si me ayuda a producción, por favor. Aquí está, aquí lo tenemos. Eso, y ustedes lo tienen en pantalla también en estos momentos, ¿no? 11 páginas, son 11 páginas en las cuales las 10 primeras explican todas las causales y los fundamentos jurídicos para tomar la decisión final, que en la última página, mediante 3 decretos, es lo que entra en vigencia. Antes de ir al decreto de estos 3 artículos, quisiera también leerles a ustedes, amigos televidentes, lo que dice antes el artículo 148 de la Constitución de la República. Faculta al presidente de la República a disolver la Asamblea Nacional por grave crisis política y conmoción interna. Específicamente señala, la presidenta o presidente de la República podrá disolver la Asamblea Nacional cuando, a su juicio, esta se hubiera arrogado funciones que no le competen constitucionalmente, previo dictamen favorable de la Corte Constitucional, o si de forma reiterada e injustificada obstruye la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo o por graves crisis política y conmoción interna. Esta facultad podrá ser ejercida por una sola vez en los 3 primeros años de su mandato, en un plazo máximo de 7 días después de la publicación del decreto de la disolución. El Consejo Nacional Electoral convocará para una misma fecha a elecciones legislativas y presidenciales para el resto de los respectivos periodos. Exacto, entonces en eso se ampara el presidente, todo ello también en el marco del juicio político que se estuvo realizando hasta ayer, que inició, que fue la ronda de debates, que no habían terminado, por cierto, y estábamos a la espera de que concluyan los debates y la votación posterior, pero el presidente entonces anoche ha tomado esta decisión. Vamos en este momento a leer los 3 decretos de el decreto ejecutivo 741, que no nos olvidemos, número histórico, el documento oficial 741, que decreta en su primer artículo disolver la Asamblea Nacional por grave crisis política y conmoción interna, de conformidad con el artículo 148 de la Constitución, que es el que has leído, María Mercedes. Artículo número 2. Notifíquese al Consejo Nacional Electoral para que convoque elecciones dentro del plazo de 7 días, de conformidad con lo establecido en el inciso 3 del artículo 148 de la Constitución de la República. Y el último artículo, el tercero, dice: notifíquese a la Asamblea Nacional la terminación de pleno derecho de los periodos para los cuales fueron designados las y los asambleístas, es decir, del 2021 al 2025. Adicionalmente, la terminación anticipada de los contratos del personal legislativo ocasional. Ojo, esta disolución no otorga a las y los asambleístas ni al personal legislativo ocasional derecho a reparación o indemnización alguna, conforme lo establece de manera expresa el artículo 50 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Es decir, los 737 parlamentarios, asambleístas, legisladores, como usted quiera llamarlos, hoy, en este momento, ya no están en funciones, han sido destituidos absolutamente todos. No existe más Asamblea Nacional Beche. Habrá que esperar el proceso, que en este caso es electoral, porque en 6 meses hay que convocar a nuevas elecciones generales. Bueno, y precisamente para poner al día a nuestros amigos televidentes y oyentes también de lo que ocurrió hace pocos momentos en la cadena nacional que presentó el presidente de la República, les presentamos un extracto de lo que dijo el primer mandatario. Para dar una salida constitucional al Ecuador, he decidido aplicar el artículo 148 de la Constitución de la República, que me otorga la facultad de disolver la Asamblea Nacional por grave crisis política y conmoción interna, para lo cual he firmado el decreto ejecutivo número 741. Además, he solicitado al Consejo Nacional Electoral la convocatoria inmediata a elecciones legislativas y presidenciales para el resto de los respectivos periodos. Esta es una decisión democrática, no solo porque es constitucional, sino porque le devuelve al pueblo ecuatoriano, a ustedes,
el poder de decidir su futuro en las próximas elecciones. Esta es la mejor decisión posible, que nos abre el camino a recuperar la esperanza, la tranquilidad y permitirá al gobierno centrar todos sus esfuerzos en atender las necesidades de las familias ecuatorianas. A partir de hoy, sin bloqueos, el gobierno nacional expedirá una serie de decretos ley que cumplirán con el mandato soberanamente expresado por ustedes. He firmado el primer decreto ley de urgencia económica para reducir impuestos, fortalecer la economía de 460,000 familias ecuatorianas y que significará que cerca de 200 millones de dólares regresen a sus hogares. Este decreto ley será remitido a la Corte Constitucional para su dictamen. El Ecuador no se detiene. Los servicios públicos atenderán con normalidad. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional continúan garantizando seguridad con su labor diaria de enfrentar a la delincuencia y al terrorismo. Esta fue la cadena nacional entonces de hace pocos minutos. El presidente acompañado de algunos de sus ministros de gabinete. Vimos al ministro de Gobierno Henry Cucalón, al del Interior Juan Zapata, al secretario de Administración Pública Sebastián Corral, al ministro de Defensa también. Exactamente, entonces todos ellos dando este anuncio muy importante que es la disolución de la Asamblea Nacional y ahora el presidente mediante decretos podrá gobernar durante 6 meses, eso hasta que sean los comicios nuevos en 6 meses, Meche. Pero a propósito, ayer tuvimos entonces el juicio político en la Asamblea. Ayer fue la primera parte, exactamente, la presencia del presidente de la República, sí, por primera pues vez. También las réplicas, también por parte de los interpelantes. Se inició el debate con algunos de los legisladores que se habían inscrito para hacerlo, pero hoy día ya tenemos entonces la noticia de la muerte cruzada. ¿Qué es lo que ocurre en la Asamblea a esta hora, cuando son exactamente las 7:22? Queremos conocer el ambiente, quién se encuentra presente, cómo está el resguardo y mucho más. Nuestra compañera Carolina Basantes se encuentra en la Asamblea Nacional. Carolina, muy buenos días. ¿Nos escuchas? Adelante, por favor. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Hola amigos, buenos días. Así es, aquí en la Asamblea Nacional, como ustedes pueden ver a mis espaldas, está ya desplegado un fuerte contingente policial, pero también militar para resguardar el Palacio Legislativo. Estos son los policías de antimotines que se encuentran aquí impidiendo el ingreso de cualquier persona a la Asamblea Nacional, que está totalmente vacía. Desplegados en la calle Piedrahítas, y mi compañero José Burguitos nos puede ayudar, están también los militares que se encuentran en dirección a la avenida Gran Colombia. Según se nos han comentado aquí, los funcionarios de la Asamblea Nacional fueron impedidos de ingresar a partir de las 6 de la mañana. Quienes estaban acudiendo a sus trabajos, se les dijo ya que por motivos de la activación de la muerte cruzada ya no era posible ingresar, y quienes se encontraban dentro se les notificó que deben retirarse. Algunos funcionarios se encuentran aquí ya todavía en los exteriores, pues existe mucha incertidumbre, existen muchos interrogantes respecto a lo que ocurrirá más adelante. Sobre todo algunos han dicho porque tienen pertenencias, tienen cosas adentro en las oficinas, pero efectivamente ahorita no pueden ingresar. Los policías que están aquí a cargo, lo que han mencionado es que están cumpliendo la orden de no ingresar. Como ustedes pueden ver, este es el personal militar también, de acuerdo a lo que establece la norma, pues son los militares los primeros que tenían que haber llegado aquí al Palacio Legislativo para dar esta seguridad. También hay otro contingente muy fuerte desplegado en los alrededores sobre la avenida Gran Colombia, y ellos se encuentran, pues como ustedes pueden ver, listos, preparados con toletes, también con escudos y con chalecos antibalas en el caso de que, pues, para evitar cualquier tipo de inconvenientes. Aquí en la Asamblea Nacional no hay más movimiento. Como decimos, el Palacio Legislativo se encuentra completamente vacío, incluso a nosotros, a los medios de comunicaciones, que muchos llegaron tempranos por motivo de la continuación del debate, del juicio político, pues también se impidió el ingreso por todos los accesos alrededor del Palacio Legislativo, debido a que efectivamente se notificaba ya la activación de la muerte cruzada. Esta es nosotros la información que les tenemos. No hay mayor movimiento, no hay mayores novedades. Lo que se está es fuertemente resguardando aquí a la Asamblea y a la expectativa de los funcionarios legislativos de conocer lo que ocurrirá
con ellos. El decreto ejecutivo establece, el decreto presidencial establece también la terminación de los contratos de los funcionarios ocasionales, así que ellos se encuentran con el interrogante también de saber qué ocurrirá en sus situaciones. Es la información que yo tengo, compañeros. ¿Ustedes tienen alguna pregunta en estudios? Sí, Carolina. Sí, justamente, Carolina, a las 9:30 de la mañana estaba convocada la sesión para continuar con el debate. ¿Has podido observar asambleístas que hayan llegado y tampoco les dejan ingresar, están por ahí afuera? Y además, ¿hay presencia quizás de manifestantes o algún otro tipo de personas en los alrededores? ¿Algún tipo de autoridad también de la Asamblea, Carolina? Bueno, no tuve mucha claridad de la pregunta, Lautaro, pero lo primero que me dijiste te menciono que pues no hay legisladores, no hemos podido ver a ningún legislador aquí en la Asamblea Nacional. De hecho, aquí muy cerquita queda la casa de UNES, en donde se reúne la bancada de correísmo. Sin embargo, tampoco hay ningún movimiento en ese recinto. Nosotros nos hemos acercado a observar, pero por el momento, como te menciono, solamente están funcionarios legislativos que, a pesar de que no les han permitido ingresar, ellos se han quedado aquí a la expectativa de lo que sucede, y siguen llegando algunos. Al principio, cuando nosotros estuvimos aquí antes de las 7 de la mañana, eran pocos. En estos momentos ya vemos muchos más funcionarios legislativos que se están acercando aquí pues a preguntar por su situación laboral también. Bien, muchísimas gracias, Carolina. Estaremos más adelante en contacto contigo conforme va avanzando los minutos para conocer detalles cómo se desarrollan los exteriores de la Asamblea Nacional. Justamente, gracias, Carolina. Y por cierto, un dato que nos acaba de llegar de última hora: en los próximos minutos se espera un pronunciamiento del titular de la Asamblea, o quien fue hasta hace unas cuantas horas el presidente de la Asamblea Nacional. Hablo de Virgilio Saquicela. Se va a pronunciar por esta decisión del primer mandatario, del jefe de Estado, Guillermo Lasso, de disolver entonces el legislativo. Estaremos muy a la espera. Y además, otra información que queremos darles: a las 8 de la mañana hay una rueda de prensa en el Consejo Nacional Electoral, porque según lo que dan los plazos, hasta un plazo máximo de una semana tienen que convocar a nuevas elecciones. En pocas horas entonces se van a pronunciar sobre cómo será este proceso, seguramente. 5 días exactamente, que es el tiempo para poder llamar a las elecciones. Recapitulando, amigos televidentes que acaban de conectarse con nosotros, el presidente de la República disolvió la Asamblea Nacional por grave crisis política y conmoción interna, de conformidad con el artículo 148 de la Constitución de la República. Ahí lo tenemos en pantalla en estos momentos. Son 3 artículos que contiene este decreto 741. Notifíquese al Consejo Nacional Electoral para que convoque elecciones dentro del plazo, como mencionábamos, 7 días, no 5 días, 7 días de conformidad con lo establecido en el inciso 3º del artículo 148 de la Constitución de la República. Y en el artículo el artículo 3, que es justamente el que Carolina también nos comentaba, se notifica a la Asamblea la terminación de pleno derecho de los periodos para los cuales fueron designados las y los asambleístas. Me quiero quedar en este punto. Hay legisladores que estaban cumpliendo su segundo periodo como asambleístas. Estuvieron en el pasado, estaban en este. Con esta disolución ya no podrán candidatizarse para un nuevo periodo, a excepción de otros asambleístas, los que estaban en su primer periodo, que sí podrían buscar otra vez la reelección, porque eso también hay que dejarlo claro. La disolución de la Asamblea no implica que, si yo soy un legislador en este momento, no puedo candidatizar. Exacto. De hecho, el propio presidente Lasso puede candidatizarse también, si así lo considera, para las nuevas elecciones. Eso está contemplado dentro de la ley. Y en este artículo 3 también indica que esta disolución de la Asamblea no otorga a las y los asambleístas ni al personal legislativo ocasional, y por eso que vamos a ver más adelante las declaraciones del presidente de la Asamblea, derecho a reparación o indemnización. En estos momentos tenemos también un contacto con una nueva cadena nacional, Sí, ¿no? sí, exactamente. Vamos entonces a escuchar la cadena nacional en estos momentos. Adelante. Ecuatorianos, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional mantienen y mantendrán inalterable
su posición de absoluto respeto a la Constitución y las leyes y su decisión de proteger los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos en el marco del Estado de Derecho. La posición de la Asamblea Nacional de enjuiciar políticamente al primer mandatario tiene base en una disposición de la Carta Fundamental. De igual manera, la decisión del señor Presidente Constitucional de la República de disolver a la Asamblea Nacional se fundamenta en el artículo 148 de la Constitución de la República. Por tanto, está sujeta a una norma constitucional y debe ser respetada total y completamente por todos los ciudadanos. Deseo recordar a los ecuatorianos que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional somos instituciones obedientes y no deliberantes y cumplimos nuestra misión con estricta sujeción al poder civil y a la Constitución. Pero al mismo tiempo, debo señalar que estamos seguros que el país no aceptará ningún intento de alterar el orden constitucional a través de la violencia para atentar contra la democracia. En ese caso, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional actuaremos con firmeza en cumplimiento a nuestra misión constitucional para proteger la vida, los derechos y garantías de los ecuatorianos. No tenemos otro interés que el de proteger a la patria y sus ciudadanos. Es por ello que hacemos un llamado a la unidad de los ecuatorianos para mantener un clima de respeto a la ley, sin enfrentamientos, sin violencia, lo que permitirá tener un Ecuador en paz, un país con libertad y dignidad. De la mañana, 32 minutos. Acabamos de ver las declaraciones de Nelson Proaño, jefe del Comando Conjunto, bueno, que actuarán con firmeza para proteger a la patria, a los ciudadanos, y hacen un llamado a la calma y a la paz de todos los ecuatorianos en estos momentos. Básicamente respaldan entonces la decisión constitucional que ha tomado el presidente Guillermo Lasso y le hacen un exhorto a toda la población de no realizar protestas, no manifestarse. Como dato, cuando estaba viniendo aquí al canal, en la Amazonas, aquí en el norte de Quito, hay ya una pequeña manifestación de un grupo de la FEWE frente al Ministerio de Educación con llantas quemadas. Entonces se exhorta a la población a no realizar este tipo de actos porque las Fuerzas Armadas y Policía trabajarán en conjunto para volver a restablecer la paz cuando sea necesario. E indicó también Nelson Proaño que tanto la Policía Nacional como las Fuerzas Armadas son instituciones obedientes de la Constitución y que están ahí para precautelar a los ecuatorianos y llamar a la calma y a la paz a todos los ciudadanos. Vamos a tener un contacto en estos momentos 7:33 con nuestra compañera Andrea Orbe, que se encuentra en exteriores en Carondelet, en la presidencia de la República. Estuvimos en la Asamblea, ahora nos pasamos entonces a Carondelet, a la sede del Ejecutivo. Ahí justamente estamos viendo a Andrea. Andrea, muy buenos días. Coméntanos cómo está el ambiente en la sede presidencial luego de este anuncio del presidente de disolver la Asamblea. Buenos días. Buenos días. Hola, ¿qué tal, compañeros? Muy buenos días. Así es, nosotros nos encontramos aquí en los exteriores del Palacio de Carondelet, en donde no hay mucho movimiento desde la mañana. A partir de las 7 más o menos nosotros arribamos hasta este lugar, sin embargo no se veía movimiento. Lo que sí se vio fue después de la cadena que duró aproximadamente 14 minutos. Hemos ya visto el ingreso del vicepresidente de la República, Alfredo Borrero. Además, ha ingresado en este sitio también el canciller Gustavo Manrique y como ustedes pueden ver, hay rejas alrededor del Palacio de Carondelet. Sin embargo, no hay impedimento en este momento de ingresar al centro histórico. Es decir, no hay rejas en sus alrededores, lo que nos ha podido decir también información muy escueta también de parte de los militares es que ellos han realizado un monitoreo, digamos, de los exteriores del Palacio de Carondelet desde el jueves pasado, es decir, que su presencia en este momento, como ya lo pueden ver en pantalla, que se encuentran en cada esquina, pues ellos han dicho no es solo desde el día de hoy,
sino desde el día jueves que se encuentran por turnos en este sitio. Pero como digo, no hay mayor movimiento en la Plaza Grande, en los alrededores. Nosotros hemos caminado por alrededor de unas 5 cuadras, Alex, digamos, en el entorno del Palacio de Carondelet, y no se encuentra mayor novedad. No hay vías cerradas hasta el momento, no hay presencia policial. Lo que sí, como decimos, pues hay mucha presencia militar en cada esquina, incluso dentro del Palacio de Carondelet. No se nos ha anunciado que va a haber algún pronunciamiento dentro en el Palacio, pero nosotros estaremos pendientes de lo que pueda ocurrir. Al momento, entonces, nosotros nos vamos a quedar aquí en los exteriores de la presidencia para llevarles más información. Nuevamente, ¿me escuchas? La inquietud Sí, por claro saber si es que tienes noticias, información de dónde está el presidente de la República. ¿Se encuentra en el Palacio de Carondelet en estos momentos? Precisamente nosotros hemos preguntado también a quienes están resguardando el Palacio de Carondelet. Sin embargo, no nos han dado información de dónde se encuentra en este momento el presidente de la República, Guillermo Lasso. Lo que sí, y le repetimos, es que vimos el ingreso del vicepresidente Alfredo Borrero aproximadamente a las 7:20 de la mañana. Eso es lo único que nosotros hemos podido ver en los exteriores de Carondelet. Gustavo Manrique, el canciller, también ingresó un poco más temprano. Sin embargo, hasta el momento, como ustedes ven en pantalla, es así como se encuentra entonces los alrededores. En este momento estamos viendo en las pantallas cómo se encuentra entonces resguardada la entrada principal al Palacio de Carondelet. Muy bien, Andrea, te agradecemos. Entonces, estaremos prestos a conectarnos contigo ante cualquier eventualidad que se registre. Sí, justamente, si me acompaña Monito, sí, vamos solo a acercarnos porque lo que hemos visto, y para que ustedes también conozcan, es el ingreso así de varios vehículos, pero evidentemente hay muchos que no se puede ver quién ingresa al Palacio de Carondelet. En este momento nuevamente se hace una calle, digamos, de seguridad para que puedan ingresar 2 vehículos hacia el Palacio de Carondelet. Así ha estado desde las 7 de la mañana aproximadamente. Andrea, con ingreso, con salida. Al fondo observo buses, es decir, sí está habilitado el paso dentro del centro histórico. Está abierto. Sí, lo que les comentaba hace un minuto, no está para nada cerradas las vías. Las vías hacia el centro histórico están totalmente habilitadas. Tú te estás refiriendo justamente a la calle Benalcázar, está habilitada. La calle García Moreno está habilitada para peatones. La Venezuela también está habilitada para peatones. La Guayaquil, que es más abajo, está habilitada incluso para el transporte de pasajeros. Así que por acá las cosas realmente siguen con normalidad, a excepción de que hay bastante movimiento ya en estos minutos en el Palacio de Carondelet. Muy bien, entonces creo que con eso estamos. Calma entonces por el momento en Carondelet. Son las imágenes que acabamos de observar en los alrededores del Palacio de Gobierno. Muchísimas gracias, Andrea, y estaremos más adelante contigo con novedades si se presentan. Seguro, aquí estaremos para darles más detalles. Muy bien, entonces hemos visto, María Mercedes, tanto en la Asamblea Nacional como en Carondelet. Calma, tranquilidad por el momento, presencia policial y militar sí, por cualquier situación que pueda llevarse a cabo. Producción, ¿me confirma si tenemos el tuit del presidente sobre este tema? Todavía no lo tenemos. Bueno. Vamos a presentarlo luego de la pausa comercial. Okay. Regresamos enseguida, tenemos nuestra entrevista en la mañana con un análisis de la situación y mucho más. No se vayan. Muy bien, estamos ya en nuestro espacio de entrevistas. Tenemos al analista político y también decano de Ciencias Jurídicas de la UISEC, Esteban Ron. Doctor, gracias por estar aquí en nuestro espacio. Me imagino sorprendido por la noticia, igual que todos en el Ecuador, pero la primera pregunta que le quiero hacer, porque hay muchas dudas, es: ¿este decreto ejecutivo que está en mis manos es constitucional? ¿El presidente lo puede haber emitido y no necesita verificación de la Corte Constitucional? Esa es una de las grandes dudas, doctora, que se está teniendo en este momento. Y la Corte Constitucional lo que tiene que hacer, y recordemos que dentro de la muerte cruzada existen 3 causales. La primera, que es la arrogación de funciones, esta requiere un control automático y obligatorio por parte de la Corte Constitucional. Esta, la invocada por el presidente, es la tercera causal, que es grave crisis política y conmoción interna. Hay una duda en ese sentido, que no tenemos una conmoción interna declarada como tal, como lo que sucedía con los estados de excepción.
La Corte Constitucional podría revisar esto, pero ¿qué de constitucionalidad puede revisar la Corte Constitucional? Apenas son 3 artículos, el uno que es la disolución per se de la Asamblea, con una causal en específico, y las demás que son disposiciones de carácter administrativo. Entonces veo bastante complicado que esto entre a revisión. Podría presentarse, y de hecho en el debate en el momento se está manejando el tema de la acción de inconstitucionalidad, que también le veo bastante complejo porque la Corte Constitucional tendría que entrar a una revisión calendarizada. Obviamente puede saltarse el calendario y ponerlo esto como de preferencia, pero va a tomar algún tiempo, y en ese sentido la inestabilidad del país que en este momento está generándose entraría a hacer esto como, no sé, un potenciador de la inestabilidad. Bueno, el presidente de la República ha dicho que esta es una respuesta a esta crisis política que estamos viviendo y como respuesta también a lo que piden los ciudadanos y los mandantes. En el caso que la Corte Constitucional también pueda rever también este decreto que ha presentado el presidente de la República de la muerte cruzada, ¿cuál sería el siguiente paso? ¿Cuál sería el camino entonces? ¿En qué quedamos? De hecho, hay 2 elementos que estaría analizando la Corte Constitucional. La primera es el tema, y que se ha pedido, que es el tema de la verificación de la admisibilidad del juicio político, pero en ese sentido en este momento ya no tenemos juicio político, entonces eso queda descartado. Y en segundo lugar, la Corte Constitucional podría declarar inconstitucional el decreto ejecutivo y dejarlo sin efectos. ¿Qué significaría que se quede sin efectos jurídicos? Que se retrotrae al momento antes de la declaratoria de la muerte cruzada. Es decir, al juicio político. Exactamente. Al debate de los exactamente, legisladores. Meche. Se regresaría a la parte del juicio político en la cual tendrían que exponer 31 legisladores más. Pero, como le digo nuevamente, lo veo bastante complicado y esto requeriría de alguna acción. La acción de inconstitucionalidad activada por varias personas, oposición, cualquiera de estos bandos como partes procesales dentro de la Corte, pero nuevamente no creo que suceda. Quisiera que también analicemos el artículo 3 de este decreto que menciona que esta disolución no otorga a las y los asambleístas ni al personal legislativo derecho a reparación o indemnización alguna. ¿Eso significa entonces que no pueden apelar o no pueden buscar que esto no quede, que quede sin efecto? No, esto, Lautaro, tiene un efecto de carácter administrativo. ¿Qué es lo que sucede cuando se dan este tipo de escenarios que se quedan algunos hilos sueltos? Por ejemplo, ¿qué va a pasar administrativamente con los asambleístas, los asesores y personal de la Asamblea? En este momento ya vimos que la Asamblea Nacional está cerrada. En los próximos días tomará acciones del administrador general de la Asamblea. Eso es lo que determina la Ley Orgánica de la Función Legislativa y el Reglamento Interno. Tomará al lugar las acciones del administrador general a efectos de liquidaciones laborales. ¿Qué se dice con ese artículo número 3, Lautaro? Que los asambleístas no pueden repetir contra esta acción del presidente de la República por ser una facultad discrecional. Ojo, no es discrecionalidad absoluta, es una facultad que tiene el presidente de la República que no se puede repetir contra la misma. Puede ir anclado el tema de la inconstitucionalidad del decreto, pero nuevamente no creo que la Corte lo haga. Pueden activarse las demandas en ese sentido, las acciones de inconstitucionalidad, las demandas de inconstitucionalidad, y no creo que surta ningún efecto. Doctor, el presidente de la República ahora va a gobernar a través de decretos. Y de hecho ya ha presentado el primer decreto de urgencia económica y ha sido remitido también luego a la Corte Constitucional para que dé el dictamen. Coméntenos un poco más cómo va a funcionar esta administración, este gobierno en estos momentos por parte del presidente a través de decretos. Tenemos que tener en claro que las 5 funciones, en este caso, queda mermada una. La función legislativa deja de existir. La electoral en este momento tiene la obligación de hacer la convocatoria de elecciones dentro de los siguientes 7 días y las elecciones dentro de los 90. Transparencia seguirá. Recordemos que tenemos consejeros recién posesionados, Meche, y en ese sentido ellos tienen que seguir con los concursos. Y la función judicial igual tiene que seguir en el seguimiento de causas y la actividad jurisdiccional. Ahora, el presidente de la República tiene facultades como presidente de organización de la administración pública en la materia en específico, es decir, él puede reorganizar la función ejecutiva, no puede decir absolutamente nada respecto de otras funciones, ¿sí? Queda mermada también la iniciativa legislativa del presidente de la República porque no tenemos el contrapeso de la Asamblea. No hay, ¿sí? no hay el la contrapeso de la Asamblea. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer? El presidente puede reorganizar administrativamente la función ejecutiva, mover secretarías, nombrar ministros y demás, que eso es lo que genera la gobernabilidad en este momento, pero actos con efectos generales como leyes
ahí nos vamos a quedar. Lo que sí puede es expedir estos decretos ejecutivos en materia económica que pasan a un control automático de la Corte Constitucional y después, cuando ya tengamos una nueva asamblea, esta los puede ratificar o no, Meche, a efectos de que se vuelvan ya con un efecto legal, es decir, que tengan un espectro de ley aplicable para. Mientras tanto, esto durará solo el tiempo hasta que el presidente de la República, digamos que termine su mandato en esta situación extraordinaria. Doctor, ¿qué pasa con los proyectos que ya se estaban tramitando en la Asamblea y que pues ahora quedarían entonces en un stand-by? Y particularmente la pregunta que todo el mundo se hace es, había un proyecto de reforma parcial para que las Fuerzas Armadas colaboren a la policía. ¿Ahora el presidente entonces puede hacer que esto entre en vigencia o cómo funcionaría? No, lamentablemente no. En ese sentido, el presidente de la República no puede, no tiene ese tipo de facultades. Todas las leyes, toda la agenda legislativa que se tenía previsto queda anulada. No se va a tramitar ningún tipo de ley. Los proyectos de ley, sea cual sea la instancia dentro de la Asamblea, sea cual sea el nivel de debate que hayan tenido, primero, segundo debate, o sea que ya están para discusión del Pleno, ahí se quedan. Ya no existe esa atribución de la Asamblea. El presidente de la República, a través de decretos ejecutivos, puede reorganizar la administración en cuanto a la función ejecutiva. ¿Sí? Ya tenemos el decreto previo de colaboración en lucha contra la amenaza del terrorismo de las Fuerzas Armadas con la Policía Nacional. ¿Se podría hacer adecuaciones a estas? Sí. No a través de decreto, sino a través de ejecución de política pública, es decir, disposiciones como la activación del Consejo Nacional de Seguridad a efectos de que se pueda generar una contención, Lautaro. Bueno, y también proyectos y también la aprobación que tenía que ir por parte de la Asamblea Nacional. Se me viene a la mente el TLC con China, que también algo que lo acabamos de anunciar la semana pasada y que es importante para el país, pues que los ecuatorianos, muchos estaban esperando que se dé la aprobación. Sí, Meche, definitivamente existen tratados y todos los tratados internacionales con efectos generales deben ser aprobados por parte de la Asamblea Nacional, sancionados por parte de la Asamblea Nacional para que entren en plena vigencia. Todo esto queda suspendido, pero existen otro tipo de tratados que son los tratados, y más que tratados, acuerdos de carácter comercial que tienen significaciones específicas dentro del tiempo, como por ejemplo este TLC de China o un acuerdo mínimo, no macro, que no requieren de la sanción de la Asamblea Nacional. Se podrían buscar unos nuevos mecanismos a efectos de reducir el efecto general de este tratado como el que tú mencionas, para hacerlo específico, por ejemplo, un TLC en pequeñas cosas, no tener el acuerdo macro, sino decir industria, producción textil y demás, para así bypassear el problema que en este momento tenemos. Me hacen una pregunta por interno. ¿El CNE podría negarse a convocar de nuevo elecciones? Sí, Lautaro, sí podría, pero creo que sería una negligencia manifiesta. Y ojo que eso también es súper importante en este momento. El Consejo Nacional Electoral tiene la obligación constitucional y legal de llamar a las elecciones. Pero si no lo hace, no hay control político, no hay Asamblea Nacional. ¿Qué es lo que sucede? La Constitución sí prevé esta situación, que en el caso de que el Consejo Nacional Electoral no realice la convocatoria de elecciones, es la Corte Constitucional, la propia Corte Constitucional, la que de manera directa destituiría a los consejeros del CNE que están renuentes a hacer la convocatoria. La Corte Constitucional realizaría la convocatoria a las elecciones y posesionaría a los consejeros suplentes de efectos de la ejecución del proceso electoral. Así que el Consejo Nacional Electoral no puede tampoco negarse a realizar esta situación. Que es importante lo que acabamos de ver hace pocos momentos en cadena nacional, al jefe del Comando Conjunto, Nelson Proaño, también sus declaraciones por parte de los militares y la Policía Nacional, que son instituciones obedientes. ¿Cómo podemos darle lectura a este pronunciamiento y qué representa para el gobierno en estos momentos? En este momento la muerte cruzada es un clivaje que va a reordenar las fuerzas políticas en general, Meche, de todo el país, ¿sí? Y entramos a un proceso también de implosión social. Y yo le explicaba esto justo el día de ayer en clases en la Universidad SEC. ¿Qué es lo que sucede? Como no tenemos un contrapeso de la Asamblea Nacional que haga control político, ¿a dónde pasa ese contrapeso? A los ciudadanos. Entonces podrían darse manifestaciones o implosiones de carácter social que podrían tal vez alterar algo el tema de la estabilidad del Estado. ¿Qué es lo que nos está diciendo que es importante las declaratorias, en este caso, de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional? Que estamos en un estado complejo de conmoción. Efectivamente se va a producir un clivaje, pero hay que mantener la tranquilidad a efectos de no ahondar más en esta crisis. Que la crisis administrativa estatal
tal no pase a una crisis de carácter ciudadano. Doctor, de acuerdo a su experiencia y lo que usted puede analizar en estos momentos, ¿nos encontramos en una grave crisis política y conmoción interna? Es bastante complicada la pregunta que tú me realizas, Meche, porque la conmoción interna requiere de factores, nuevamente, de implosión. ¿Cuándo tuvimos implosión interna? ¿Cuándo tuvimos una Pero se puede dar interna? a partir de hoy. Se puede dar. Y ahí sí estamos en ese estado. Pero recordemos que el presidente está utilizando eso como dentro de las causales para realizar la muerte cruzada. Y eso es un poco preocupante. Tal vez por ahí salen las disquisiciones respecto de la constitucionalidad. Pero ¿nos encontramos ante crisis política? Sí, sí hay una crisis política. En este momento hay una crisis de gobernabilidad. El presidente no puede gobernar, la Asamblea no puede emitir decretos y existe demasiado contrapeso de lado y lado. Ahora, conmoción interna no la veo, salvo que se la establezca por los niveles de delincuencia y violencia que estamos teniendo en cuanto al tema criminal en el país. Doctor, ¿qué le parece si escuchamos las declaraciones del jefe del Comando Conjunto en una intervención donde también participó Fausto Salinas, que es comandante general de la policía? Vamos, producción, por favor. La decisión del señor presidente constitucional de la República de disolver a la Asamblea Nacional se fundamenta en el artículo 148 de la Constitución de la República. Por tanto, está sujeta a una norma constitucional y debe ser respetada total y completamente por todos los ciudadanos. Deseo recordar a los ecuatorianos que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional somos instituciones obedientes y no deliberantes, y cumplimos nuestra misión con estricta sujeción al poder civil y a la Constitución. Pero al mismo tiempo, debo señalar que estamos seguros que el país no aceptará ningún intento de alterar el orden constitucional a través de la violencia para atentar contra la democracia. En ese caso, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional actuaremos con firmeza en cumplimiento a nuestra misión constitucional para proteger la vida, los derechos y garantías de los ecuatorianos. Declaraciones hace pocos minutos del Comando Conjunto. Ahora vamos a poner en pantalla el tuit que ha presentado el presidente de la República cuando indica que ha firmado el decreto ejecutivo 741. Lo tenemos en pantalla con el objetivo de disolver la Asamblea Nacional y solicitar al CNE se convoque a elecciones. Ecuatorianas y ecuatorianos, esta es la mejor decisión para darle una salida constitucional a la crisis política y conmoción interna que soporta el Ecuador y devolver al pueblo ecuatoriano el poder de decidir su futuro en las próximas elecciones. Dos preguntas rápidas de mi parte, doctor. Una, ¿el presidente Lasso puede volver a lanzarse en estas nuevas elecciones? Y dos, ¿este decreto de muerte cruzada le da superpoderes? Vamos por la segunda, creo que es más sencilla. Superpoderes del presidente de la República no va a tener bajo ninguna circunstancia. Lo que tiene es cierta discrecionalidad respecto de toma de decisiones en cuanto a la política económica, tributaria y fiscal a través de los decretos. Ya lo hizo en el primer decreto post muerte cruzada, que entra a revisión de la Corte Constitucional. Él puede reorganizar a la función ejecutiva, no puede tomar decisiones en la función judicial o en la función de transparencia, nada más. De hecho, el poder de él está limitado dentro de este tipo de situaciones. Y la segunda pregunta... Y la otra, bueno, ¿se puede lanzarse otra vez, buscar la elección? Sí, definitivamente. El artículo 148 de la Constitución, el aplicado por el presidente de la República, a través de sentencias de la Corte Constitucional previas, generó 3 reglas específicas. Número 1, que el presidente de la República, por tratarse de esta situación especial, puede lanzarse nuevamente, podría entrar en campaña, puede ser candidato, sí, y no se toma como una reelección, ¿sí? Esto no se toma como una reelección. Y en segundo lugar, que no se prolonga nuevamente o no es un nuevo periodo presidencial y legislativo, es decir, no son 4 años, sino que quienes resultasen electos de las elecciones, en este caso binomio presidencial y las elecciones legislativas, están solo por el tiempo para terminar este periodo efectivo, que eso es importante señalar. Teníamos esa inquietud. Exacto. Si es que iban a ser 4 años o iban a terminar este periodo, serían 2 años adicionales. Sí, menos de 2 años, Meche, porque 2 años, sí, recordemos que en este caso el Consejo Nacional Electoral va a tomar 3 meses en realizar el proceso electoral. Después de eso también el proceso electoral puede ser que tenga una segunda vuelta, puede ser que tenga un balotaje y en ese sentido tener
aparte de los 3 meses de las elecciones, un mes más para el balotaje, para la segunda vuelta, y después de eso la posesión presidencial. Y digamos que se extiende esto a 6, 7 meses, quedaría por ahí 1 año, 3 meses, 1 año, 4 meses del nuevo periodo presidencial y legislativo. O sea, todos los asambleístas también pueden lanzarse. Todos los asambleístas, pero en este caso... Que no están en funciones en estos momentos. No, los asambleístas que están en funciones pueden realizarlo, ¿sí? Pero muchos de los asambleístas ya fueron electos, ya estuvieron en un segundo periodo legislativo. Ellos ya no pueden. Así es. ¿El papel del vicepresidente de la República en estos momentos se mantiene de la misma manera? Se mantiene de la misma manera y bajo las mismas atribuciones y funciones que fueron otorgadas por parte del presidente de la República en un inicio que principalmente tiene la vigilancia en el eje de salud. No ha existido o no se conoce de un decreto ejecutivo que cambie las atribuciones y funciones y delegaciones del vicepresidente de la República. Obviamente llama la atención que el doctor Borrero no haya estado en la rueda de prensa el día de hoy, pero ayer estuvo en la asamblea con el presidente de la República, pero él sigue en funciones. Y de hecho hay un tuit en estos momentos también del presidente Guillermo Lasso hace 13 minutos con fotografías con el vicepresidente de la República donde dice que están más unidos que nunca. Y nuestra compañera Andrea Orbe, que está en Carondelet, nos comentó que llegó Borrero. Me permito en 30 segundos leer un último tuit que ha publicado la CONAIE, que mencionan que se va a convocar en las próximas horas a un consejo ampliado extraordinario para el análisis y la toma de decisiones colectivas, porque mencionan que hay un escenario de dictadura de Guillermo Lasso. ¿Es dictadura, doctor? No, bajo ninguna circunstancia. Esto creo que también tiene que ver con una narrativa de carácter político de la CONAIE, que creo que todos, al menos en este punto de la vida, tenemos que ser responsables con las declaraciones y debe primar la objetividad. No existe en este caso plenas atribuciones del primer mandatario, del presidente de la República, para que tome decisiones arbitrarias. Las únicas decisiones, volvemos sobre el tema, son en materia de carácter económico y reorganizativo de la función ejecutiva. Nada más, no hay plenos poderes del presidente de la República a efectos de esto, hay control constitucional. Puede ser que parte del discurso a efectos de generar una perspectiva electoral dentro de la CONAIE se tome este tipo de decisiones, pero creo que más bien este tipo de narrativas hacen mal al país porque generan más inestabilidad. Creo que en este momento la misión de todos es decir objetivamente cuáles son las atribuciones del presidente, qué es lo que se viene y en ese sentido generar escenarios de tranquilidad para nuestros compatriotas. Bueno, no es dictadura entonces, pero sí va a ser probablemente lo que decían también los analistas, un golpe de Estado democrático lo que se estaba gestando en los últimos días en la Asamblea Nacional. Como golpe de Estado, Meche, no creo que sea... el término era golpe de Estado democrático. Sí, el golpe de Estado democrático de hecho, es un oxímoron, porque ningún golpe de Estado es democrático. Correcto. Sí, claro. Lo que existía era un juicio político que tenía una visión más política que jurídica, que se estaba vaciando dentro de su funcionalidad. La institución político-jurídica estaba saliéndose de los cabales generales y tenía una repercusión estrictamente política. Por eso es lo que tiene esta definición, porque no había una valoración de carácter jurídico. Correcto. Y para despejar cualquier tipo de dudas, porque ayer se comentaba que el decreto tiene que publicarse en el registro oficial, pues no, bien claro dice el decreto que entra en vigencia inmediatamente a partir de su suscripción, que fue el 17 de mayo, sin perjuicio de su publicación en el registro oficial. Por eso en estos momentos la Asamblea Nacional pues ya no existe. Y a propósito tenemos para recapitular las declaraciones del presidente cuando anunció esta disolución del legislativo. Para dar una salida constitucional al Ecuador, he decidido aplicar el artículo 148 de la Constitución de la República, que me otorga la facultad de disolver la Asamblea Nacional por grave crisis política y conmoción interna, para lo cual he firmado el decreto ejecutivo número 741. Además, he solicitado al Consejo Nacional Electoral la convocatoria inmediata a elecciones legislativas y presidenciales para el resto de los respectivos periodos. Esta es una decisión democrática, no solo porque es constitucional, sino porque le devuelve al pueblo ecuatoriano, a ustedes, el poder de decidir su futuro en las próximas elecciones. Esta es la mejor decisión posible, que nos abre el camino a recuperar la esperanza, la tranquilidad
y permitirá al gobierno centrar todos sus esfuerzos en atender las necesidades de las familias ecuatorianas. A partir de hoy, sin bloqueos, el gobierno nacional expedirá una serie de decretos ley que cumplirán con el mandato soberanamente expresado por ustedes. He firmado el primer decreto ley de urgencia económica para reducir impuestos, fortalecer la economía de 460,000 familias ecuatorianas y que significará que cerca de 200 millones de dólares regresen a sus hogares. Este decreto ley será remitido a la Corte Constitucional para su dictamen. El Ecuador no se detiene. Los servicios públicos atenderán con normalidad. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional continúan garantizando seguridad con su labor diaria de enfrentar a la delincuencia y al terrorismo.